Hola Eduardo, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muy buenas tardes, muchas gracias. Has afirmado en numerosas entrevistas que no tienes imaginación a la hora de escribir. ¿Nos lo podemos creer? La verdad es que, a ver, es un poco exagerado si se quiere, Sí. ¿no? Pero la verdad es que sí, la verdad es que en cierto sentido yo siempre escribo sobre lo que vivo, lo cual no quiere decir que escriba necesariamente o literalmente sobre cosas que me han pasado, ¿no? Ujú. Eh, pero no es que no tenga imaginación, es que no, a lo mejor es que no me interesa inventar otras cosas a la hora de contar y de escribir una novela, ¿no? Yo soy mucho de, además como lector también me ocurre, de querer encontrar en los libros al autor. Hay gente que no, hay gente que prima o prefiere la imaginación del autor, ¿no? Ujú. Yo incluso como lector y por tanto como escritor, eh, prefiero identificar la vida, no la vida, insisto, literal, sino la Sí. vida profunda de los autores y referirme a mi vida, no a lo que me pasa de manera cotidiana, ¿no? Ujú. Pero así aquellas cosas que me afectan, que me indignan, que me relajan, que me gustan, que me hacen persona, ¿no? Escribir es una trabajera, ¿verdad? Escribir es una trabajera, sí. Eh, yo la verdad es que no sé muy bien por qué escribo, eso es complicado, ¿no? A veces he dicho que escribo porque si no lo hiciera, de algún modo me sentiría en deuda conmigo mismo, ¿no? Ujú. Si a lo largo ya de muchos años, más o menos he podido comprobar que puedo escribir, más o menos bien y con más o menos acierto en un momento o en otro, pero que puedo hacerlo, y que eso me sirve para muchas cosas, me sirve para conocerme, me sirve para conocer a los demás, me sirve para intentar reflejar el mundo, para intentar contarme y al mismo tiempo contarnos a todos los que vivimos y tenemos las mismas experiencias biográficas compartidas. Ujú. Si para eso me sirve escribir, si no lo hiciera, creo que me sentiría desleal a mí mismo, ¿no? Suena un poco solemne, suena quizás a lo mejor hasta un poco pretencioso, pero por eso escribo. Lo que pasa es que escribir no es sentarse y que lleguen las musas y que uno escriba como quien bebe agua, ¿no? Es complicado, es cansado, es exigente, exige disciplina, eh, exige a veces una cierta, uh, yo diría que una cierta, no sé si prepotencia es la palabra, pero sí confianza en uno mismo. Sí. Y, y exige también confianza en los demás. Uno no escribe, yo nunca escribo pensando en quién me va a leer, ¿no? Pero en el fondo espero que alguien lea lo que escribo y que eso establezca algún tipo de diálogo con algún tipo de lector, con cualquiera. Por eso cuando uno conoce a un buen lector de uno que lee lo que uno escribe y que le sigue, es muy gratificante, ¿no? Porque no siempre uno sabe si lo que está escribiendo llega a alguien y le produce algún tipo de satisfacción, o de indignación, o de irritación, o de lo que sea, algún tipo de reacción en alguien. Y cuando uno encuentra lectores, uno sabe que escribe no solo para ser leal a uno mismo, Sí. sino también a los demás. Y eso compensa todos los esfuerzos de disciplina diaria, de control del trabajo, de exigencia cuando las cosas no salen bien, de capacidad para gobernarse cuando las cosas parecen, escribiendo, que salen demasiado bien. Todo eso no es necesariamente confortable, ¿no? Ni necesariamente feliz. Ujú. Es una trabajera. Recurre en muchos de sus novelas a la infancia. Parece que la memoria es el motor de su literatura. Sí, yo creo que la memoria es siempre lo que está en el fondo de lo que escribo. Y eso creo que es coherente con lo que acabo de decir, que escribo desde mí, por tanto, escribo desde lo que soy. Ujú. Y uno es memoria, eh, incluso mucho más que presente, y desde luego más que El futuro. futuro. Uno es memoria, y en la memoria ocupa
un lugar necesariamente primordial, central, vertebral a la infancia, porque en la infancia empezamos a conocernos, en la infancia empezamos a ser personas, empezamos a adivinarnos en lo que vamos a ser en el futuro, y yo creo que incluso empezamos a recordarnos en la infancia. ¿Qué le debes al Eje, Sanlúcar, Puerto de Santa María, Jerez, Alberti? ¿Qué le debes a esa infancia Evidentemente gaditana? son los territorios de mi infancia, por tanto, son los territorios de mi memoria y son los territorios de mi lenguaje. Yo hablo como si fuera de Valladolid, ya lo sé, no hablo como si fuera de donde soy, por las razones que sean, ¿no? Es verdad que cuando estoy por aquí y hablo con alguien habitualmente, no ahora que estamos haciendo una entrevista, pero cuando hablo de manera cotidiana aquí, recupero cierta manera de hablar, ¿no? Pero habitualmente no hablo como si fuera de Valladolid, insisto. Pero siempre lo he dicho, si yo soy andaluz, si yo soy de donde soy de Sanlúcar, he vivido en el Puerto, he vivido en Jerez, es por el lenguaje. Y quizás no tanto por el lenguaje que utilizo, que ya he dicho que lo utilizo poco, salvo en ocasiones, sino por el lenguaje que recuerdo. Yo quizás sea un andaluz o un gaditano no muy convencional o muy poco tópico, ¿no? Lo cual quiere decir que los andaluces no son muchas veces como corresponden al tópico, ¿no? Claro, En ese sentido, ese tópico andaluz, claro, gracioso, no. Hombre, tengo sentido del humor, pero no hago gracias, porque sobre todo cuando hablo, porque soy tímido, aunque no lo parezca. Nadie lo diría leyendo algunos libros míos, pero soy tímido. Y yo qué sé, pues no, voy a decir alguna herejía, supongo, pero no me gustan los toros, no me gusta especialmente el rocío, no me gusta especialmente la Semana Santa, no me gusta especialmente ni siquiera la feria. No bebo, ni siquiera manzanilla, no, bueno, de vez en cuando, pero muy poco. Y alguien diría, este señor no es andaluz. Y sin embargo, cuando recuerdo el lenguaje, cuando recuerdo cómo se hablaba o cómo hablaba yo cuando era niño y yo cómo se hablaba cuando yo era niño, y cuando lo recupero en la memoria y cuando en algún momento lo traslado, en algunos casos, a alguno de mis libros, sé que soy de aquí, sé que soy andaluz, sé que soy de este gaditano, ¿no? Y sanluqueño. Pero la memoria tiene mucho de ficción también. Evidentemente. La memoria es otra manera de inventar. Lo que pasa es que es una materia que facilita la invención, ¿no? Y probablemente más que ninguna otra cosa, al menos en mi caso. Los recuerdos se modifican, los recuerdos se tergiversan, los recuerdos se idealizan en un sentido o en otro, ¿no? Hacia la desdicha o hacia el dolor incluso, ¿no? Por tanto, la memoria no es que uno sea necesariamente fiel a lo que fue, o a lo que sintió, o a lo que habló, o a lo que padeció o disfrutó. Pero para ser infiel hace falta que esté ahí esa materia, ¿no? Por tanto, la narrativa basada en la memoria quizás sea, bueno, seguro que es un ejercicio de infidelidad, pero no de deslealtad. Un ejercicio en el que uno es capaz de concederse todas las bulas habidas y por haber para modificar, muchas veces inconscientemente, lo que fue. Pero lo que fue tiene que estar ahí y uno tiene que ser leal a eso y permitirse los ejercicios narrativos que nos permitimos los novelistas. ¿Se puede hacer literatura de un chismorreo? Y lo comento porque Otra vida para vivirla contigo tiene mucho de maledicencia, ¿no? Sí, ese fue el ejercicio de Otra vida para vivirla contigo, ¿no? La maledicencia puede ser calumnia, puede ser inventada o puede ser verdad, quiero decir, no la maledicencia no necesariamente es falsa, pero sí es maledicencia, es ganas de hacer daño cotilleando, ¿no? Y a mí de pronto, después de una experiencia pues real, ¿no? Que es de donde parte la novela, que es de esa historia de una relación de un tipo u otro, con un joven concejal socialista de mi pueblo, y de los cotilleos que provocaron. Hubo un momento en que, leyendo esos cotilleos, yo me enfadé.
soy de poco enfadarme, pero me enfadé porque había algunas cosas realmente groseras, ¿no? Porque me sorprendió mucho leer determinadas cosas supuestamente sobre mi vida privada. Uno ha leído en Internet, sobre todo en Internet, ¿no? Que, Sí, bueno, el protegidos patio ahora. sí. Y protegido la corrala de hoy, ¿no? La corrala. Y protegido además por el anonimato, porque todavía en una corrala tú sabes quién Sí, habla. sí. Aquí no se sabe porque está protegido por el anonimato y además se queda para siempre, es decir, ahí está y no hay manera. Ahora parece que sí, que hay derecho al olvido, pero no sé cómo se gestiona eso del derecho al olvido en Google, por ejemplo, ¿no? Sí. Ahí se queda. Y yo había leído en internet cosas, yo que sé, sobre mis libros. Pues este libro de Eduardo Mendicuti es un horror, vale. Bueno, tienen Cualquier derecho. lector tiene derecho a decir lo que quiera de lo que lee, porque al fin y al cabo cualquier lector escribe a su manera el libro con el autor y establece una relación que es intransferible y que no se puede modificar, está bien, ¿no? O había leído, no sé, las posiciones políticas de este señor son desastrosas, o qué hace este señor en esta causa, ¿no? Esas cosas las había leído, pero no había leído cosas supuestamente sobre mi vida privada, así que, y algunas eran realmente groseras, así que me enfadaron. Luego, por fortuna, intervino eso que a mí me parece que es básico para cualquier tipo de supervivencia, que es el humor. Y nos reímos, me reí yo, me reíó este chico, nos reímos juntos y después yo decidí que iba a escribir una novela. Me parece un buen proceso, ¿no? Me enfado, me río, Sí, escribo una venganza, novela. Tiene algo de ajuste de cuentas, tiene algo de ejercicio, tiene ese ejercicio literario a partir de un material que se diría poco noble literariamente, ¿no? Como es el cotilleo, como es el chismorreo. Pero de alguna forma el planteamiento fue, si todo lo que están diciendo de mí, si todo lo que están diciendo de nosotros fuera verdad, ¿cómo sería esta historia? Y eso ya es un ejercicio literario, eso ya es un ejercicio narrativo que a mí me pareció que merecía la pena hacer y que no sé si los resultados han sido mejores o peores, pero lo hice con ganas de hacerlo. Reivindica siempre la literatura homosexual. Sí, reivindico fundamentalmente el derecho de cada uno y la necesidad de cada uno de escribir lo que quiera y como quiera, ¿no? No tengo ningún problema en hablar de literatura homosexual. Hay algunos escritores gays que huyen como de la peste de esa definición, porque creen que es una etiqueta que les devalúa, ¿no? Yo en cambio creo que no, es decir, creo que es una definición cultural como cualquier otra, y hay muchas definiciones culturales. Alguien me ha dicho, ¿por qué se habla de literatura gay si nadie habla homosexual, si no se habla de literatura heterosexual? El que no se hable de literatura heterosexual, que es verdad, no quiere decir que no exista, existe. La inmensa mayoría de la literatura que se escriba es heterosexual, ¿no? Y la leemos todos, la leemos mujeres, hombres, heterosexuales, homosexuales, mayores, jóvenes. También se huye como de la peste de una definición como literatura femenina, y muchas mujeres escritoras no quieren ni oír hablar de eso, y me parece injusto, porque al fin y al cabo lo que hay que entender cuando se habla de literatura femenina es que está escrita por una mujer y que es bueno que se note que está escrita por una mujer, y lo que hace es incorporar la voz, la mirada, la experiencia, la biografía individual y colectiva de las mujeres, y por tanto está bien que uno cuando se acerque a un libro así identifique esas cosas, y por qué no definirla como eso. Si definimos la literatura, yo que sé, occidental, la literatura escandinava, lo importante es hacerlo con naturalidad. Lo importante es hacerlo con absoluta naturalidad y con el lejano propósito, porque tampoco hay que hacerlo demasiado explícito, ¿no? Pero con el lejano propósito de incorporar las voces de todos a la narración de lo que somos, a la narración de lo que hemos sido, a la narración de cada una de las experiencias individuales, que se convierten muchas veces en experiencias colectivas, y al derecho que muchas voces que no han tenido la oportunidad de incorporarse a la narración de lo que somos, muchas veces, bueno, siempre, hasta ahora, la narración de la historia ha estado en manos de los poderosos, ¿no? Y los poderosos en sentido cultural han sido los hombres, han sido los heterosexuales, han sido los occidentales, han sido los blancos, y los no poderosos y los marginados, narrativamente hablando, se han ido incorporando poco a poco a la narración, a la novela, al relato de lo que somos, ¿no? Y ahí se han incorporado las mujeres, se han incorporado
los homosexuales y se incorporan los inmigrantes en cada uno de los países y se incorporan todos aquellos, las minorías, todos aquellos que no han tenido durante muchos años la oportunidad de contarse y de contar a los demás desde su propia experiencia, y eso es, al fin y al cabo, de lo que se trata. Para que una obra sea considerada literatura homosexual, ¿su escritor tiene que serlo? Yo creo que sí. Eso lo va a discutir mucha gente, ¿no? Lo mismo que para que una obra sea femenina, su escritor tiene que estar escrita por una mujer. Pero sí, yo creo que sí, y no tiene nada de malo. Es decir, alguien puede contar una historia de temática homosexual o con protagonistas homosexuales siendo heterosexual, y puede estar muy bien, pero no deja de ser la visión de un heterosexual de eso, ¿no? Y un homosexual puede escribir una historia de temática heterosexual, que es casi todo, o con protagonistas heterosexuales, que son casi todos, y no puede ser perfectamente valiosa, pero no deja de ser la visión de un heterosexual de ese mundo, ¿no? Válida, porque al fin y al cabo es la mirada de un heterosexual sobre eso, pero para que la definición sea de verdad correcta, yo creo que debe escribirla un homosexual. Has hablado antes del humor. Siempre el humor, otra constante en tus obras. Sí, lo he dicho antes, ¿no? A mí el humor me ha ayudado a sobrevivir en la vida, muchas veces, y me ha ayudado a sobrevivir en la literatura, teniendo en cuenta lo que he escrito, ¿no? Desde que decidí que yo quería escribir en libertad y que nadie me iba a imponer lo que yo quería ser, lo que yo quería sentir, lo que yo quería escribir, ¿no? Y eso a veces en algunos momentos ha sido complicado, pero lo he querido hacer, ¿no? Y aunque me haya producido algún disgusto, que tampoco es tanto, no me quiero hacer víctima de nada, ¿no? Pero disgustos sí se han producido, el humor ha estado ahí. Me parece además el humor de una subcategoría, ¿no? Sí, es curioso. Está devaluado siempre. Es curioso porque no siempre ha estado devaluado, y no siempre está devaluado en este momento. Es decir, la literatura clásica española tiene una veta de humor fundamental, vertebral, importantísima, desde Quevedo, desde Cervantes, Quevedo, hasta Valle Inclán, hasta incluso Cela, ¿no? Que es un escritor que a mí me parece más importante de lo que los escritores de mi generación hemos dicho durante muchos años. Pero el humor ha sido fundamental en esta literatura y tiene mucho aprecio por parte de la crítica y por parte de los estudiosos, y sin embargo el humor contemporáneo, el humor de ahora, parece una subcategoría, ¿no? Parece que devalúa también la obra, y es injusto. Es injusto, entre otras cosas porque el humor es un instrumento difícil, es un instrumento arriesgado con el que uno se puede equivocar. Yo probablemente en una ocasión me habré equivocado más o menos gravemente, pero es un instrumento fantástico. Con el humor se puede ser compasivo, se puede ser feliz, se puede ser solidario, se puede ser irritante, se puede ser desafiante, se puede ser todo lo que uno quiera, ¿no? Además el humor y la inteligencia creo que son sinónimos, además. No sé si son sinónimos, y no me quiero echar flores, pero conviene ser inteligente para que el humor no sea una patuchada. Has hablado antes que has escrito siempre con libertad, con independencia. Esa libertad la has podido ejercer en parte gracias a la editorial Tusquets, que llevas con ella editando muchos años ya. Sin duda. Desde el 87, ¿no? Desde el 87 al 88, sí. Sin duda, sin duda. Y la experiencia de lo que yo he escrito y de lo que he publicado lo demuestra, ¿no? El primer libro, lo he contado muchas veces, el primer libro la primera novela que yo iba a publicar y que ganó el premio Sésamo de novela corta con un jurado fantástico, porque estaban Alfonso Grosso, estaba Juan García Hortelano, estaba Ramón Hernández, estaba Antonio Ferres, un jurado fantástico. Al final no se pudo publicar. Ceniza fue, ¿no? No fue Tatuaje. Tatuaje. No se pudo publicar porque la censura lo prohibió. Entonces, trataba de lo que trataba. No necesariamente de asuntos gays, ¿no? Pero sí de asuntos muy provocativos para ese momento. Y
Y cuando se prohibió, después incluso de que yo hubiera corregido galeradas, de que yo hubiera visto pruebas de portada, de cubierta, de que yo ya estaba convencido de que aquel iba a ser mi primer libro, no se publicó, ¿no? Y fue muy, muy frustrante, como te puedes imaginar, ¿no? Pero sobre todo fue muy importante para mí, porque yo pensé, si no puedo escribir en libertad, ¿para qué demonios voy a escribir? Es verdad que yo había escrito hasta antes muchos cuentos, pero de pronto tuve la sensación de que muchos de esos cuentos los había escrito otra persona. Recuerdo incluso que haber ganado un premio de cuentos para menores de 25 años de una revista literaria, con un cuento que trataba de una pareja heterosexual que tenía un niño, ¿no? Y debía estar bien, porque ganó. Pero para mí de pronto es como si aquello lo hubiera escrito otra persona. Y dije eso, ¿no? Me dije a mí mismo, si no puedo escribir en libertad, ¿para qué voy a escribir? ¿No? Y estuve años sin escribir. Por eso, los escritores que tienen mi edad más o menos, algunos un poquito más, como Juanjo Millás o Soledad Puertas, algunos un poquito menos, empezaron a publicar de verdad antes que yo. No pocos años antes que yo, ¿no? Yo empecé a publicar cuando tenía ya, no sé, 33 o 34 años a publicar, con una cierta continuidad, ¿no? No era ya un jovencito. Y eso fue lo que he llevado como norma desde siempre. Pero para eso, para que uno pueda publicar así, necesita un editor cómplice. Un editor que, a quien le guste por supuesto lo que escribes, que defienda lo que escribes, que apueste por lo que escribes, que trate lo que escribes, esas novelas, como cualquier otro tipo de novela, y que estén en su catálogo como cualquier otro tipo de novela, que reciban el mismo tipo de promoción, dirigida a la misma gente, no necesariamente a un colectivo determinado. Y eso es como una especie de milagro que encontré en la editorial Tusquets, y por eso llevo siempre. Toda mi vida literaria está en la editorial Tusquets, y aunque alguna vez ha habido alguna tentación externa, nunca he caído en ella, afortunadamente. ¿Tiene miedo de que alguna vez Tusquets diga hasta aquí hemos llegado? Bueno, eso puede pasar en cualquier momento. Con tanta concentración editorial. Sí, ahora las cosas también han cambiado, ¿no? Es verdad que la semana pasada me parece que ya Beatriz Moura. Sí, Beatriz Moura anunció que dejaba la dirección efectiva de la editorial, sigue como presidenta de honor. Ella es muy decidida y sé que al menos la parte cotidiana la va a dejar, pero no creo que deje de verdad una cierta protección, por decirlo de alguna manera, de la editorial. Y de momento la línea editorial se mantiene. Luego hay un cambio, un barullo, por decirlo de alguna manera, en la parte administrativa, que supongo que es una ordenación y que espero que sea para bien, aunque de momento produzca un cierto desconcierto, por lo menos en mí como autor, ¿no? Pero tendrá ventajas también, sin duda, en la distribución, sobre todo. Pero la línea editorial se mantiene, y bueno, mientras eso sea así, uno puede tener confianza, ¿no? Ahora, puede pasar en cualquier momento, ¿no? No sé si ya seré capaz de defenderme en la especie de situación editorial en la que nos encontramos, porque no es precisamente la mejor. ¿Tienes agente literario? No tengo agente literario, y precisamente porque he sido fiel a Tusquets. Es decir, un agente literario para lo que sirve fundamentalmente es para cuidarte. Y a mí me ha cuidado muy bien Tusquets. Y para lo que sirve es para negociar. Y yo no necesito negociar con Tusquets, porque han sido otras cosas muy generosas conmigo. Y sirve para gestionar, por ejemplo, las traducciones, ¿no? Y eso lo hace, en el caso de los muchos escritores de Tusquets, lo hace la propia Tusquets, puesto que firmamos, yo firmo por lo menos, junto con un contrato editorial, un contrato de representación, como de agencia literaria, sobre todo para las traducciones y para las adaptaciones, para las adaptaciones al cine o al teatro, lo hacen ellos, ¿no? Si dejara de estar en Tusquets, a lo mejor acudiría a un agente literario, ¿no? Que te resuelve cosas para las que soy muy torpe. Cuando a un escritor le ofrecen hacer una adaptación cinematográfica de una novela, ¿se le aparece la Virgen o es más bien el diablo vestido de virgen? A ver,
Económicamente se le parece la Virgen, porque tú firmas un contrato, te dan un dinero, no tienes que hacer nada más, ¿no? Hay un dinero que normalmente está bien. Emocionalmente, para que se te siga apareciendo la Virgen, tienes que tener ciertas cautelas, ¿no? Pues yo creo que son sanas y que son las que yo he tenido en las dos ocasiones, ¿no? Que es distanciarte de la adaptación cinematográfica. A fin de cuentas, quienes saben de cine son los cineastas, no yo. Y lo más sano me parece que es, aquí tenéis el material, lo habéis comprado, haced con ello lo que queráis. Absolutamente lo que queráis. Yo solo espero que la película resultante sea lo mejor posible, ¿no? Pero nada más, no quiero intervenir porque no me quiero llevar disgustos, no quiero tratar de forzar cosas porque sé que voy a perder, no quiero ponerme en contra de la película necesariamente porque me parece casi un acto de deslealtad, ¿no? De hecho, más bien he tendido a lo contrario, que es a decir, la película es estupenda incluso antes de que empiece a rodarse la propia película, ¿no? Y en ese sentido, pues se sigue apareciendo la Virgen, ¿no? Luego es divertido, a veces te sorprendes. ¿Y qué tal tu experiencia con las dos adaptaciones? Bueno, en relación con las novelas no tengo nada que decir. En relación con las propias películas, bueno, pues me han gustado más o menos. Tengo mis reservas. En los dos casos tengo mis reservas. En los dos casos tengo mis satisfacciones. He tenido mis satisfacciones. Y me he dado cuenta de una cosa, que pasa como con los libros. Cada uno el libro que tú escribes no le puede gustar a todo el mundo. Les gusta a unos, a otros no les gusta nada. Te lo dicen. Con las películas, pues pasa igual. Yo me he encontrado al cabo del tiempo, y a pesar de que sobre todo los amigos escritores enseguida se dieran unas prisas tremendas de decirte qué horror de película han hecho, te han destrozado la novela. Al cabo del tiempo me he encontrado con que hay gente a la que le gustan mucho las películas, les gusta regular las películas, no les gusta nada de esas dos películas. Pero es normal. Sí. ¿Somos lo que vivimos, lo que soñamos y lo que leemos? Somos lo que vivimos, somos lo que recordamos, somos lo que soñamos, somos lo que deseamos, somos lo que rechazamos, somos lo que compartimos y somos lo que leemos. Leer es aprender a vivir. Y si somos lo que vivimos, pues una parte importante de nuestra vida está en lo que leemos. Y en el caso de un escritor es fundamental. La herramienta, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que, a ver, no sé si para ser escritor hace falta, que creo que sí, un cierto instinto para el lenguaje. Pero desde luego ese instinto para el lenguaje no sirve de nada sin el aprendizaje. Y no me estoy refiriendo al aprendizaje de las escuelas de escritores o de estas cosas que servirán para algo, no servirán para nada, no lo sé. Me refiero al aprendizaje que uno tiene cuando lee. Leer es aprender a contar, es aprender a escribir, es aprender a vivir. ¿Qué se siente cuando una plaza de su pueblo natal lleva su nombre desde el año 98 ya? La verdad es que soy un poco desgastado, ¿eh? Cuando pusieron esa plaza a mi nombre, me emocionó y lo agradecí mucho. Lo pasamos muy bien, porque fueron todos los amigos escritores a la inauguración de la plaza y se rieron mucho a mi costa, pero lo pasamos muy bien. Y ahí está. Yo elegí una plaza, se supone que eso no se puede hacer, ¿no? Y tuve que hacer alguna trampa para decir no me pongáis en determinado sitio o una calle. Entonces elegí una plaza que está en un instituto. Casi no es una plaza, ¿no? Es un instituto de enseñanza secundario que hace forma de U, en el centro por tanto hay una plaza. Pero es una plaza que no tiene casas, no hay pisos, por ejemplo. Ahora ahí no se embargan pisos. Ahora ahí no se muere nadie. Ahora ahí no hay familias que lo pasan mal. Ahora ahí solo hay chicos, estudiantes, chicos y chicas jóvenes que están aprendiendo y empezando a vivir y empezando a ser, ¿no? Y eso me pareció un hallazgo, ¿por qué lo voy a negar? Con el tiempo, la verdad es que paso poquísimo por ahí. Y la verdad es que cuando hay amigos que van a Sanlúcar, se me olvida a llevarles a tu plaza. Llevarles a que vean mi plaza.
Pero uno sigue estando muy agradecido, ¿no? Eso. ¿Con qué odia perder el tiempo? A ver, yo creo que hay que saber perder el tiempo y hay que saber no perderlo. Odio perder el tiempo lamiéndome las heridas, pero no lo puedo evitar. Intento no hacerlo, o intento hacerlo lo menos posible, pero es una pérdida de tiempo. Y odio perder el tiempo cuando eso sirve para recuperarme de las heridas. Y es un buen ejercicio para recuperarse de las heridas. En mi caso lo es, no hacer nada. O hacer algo que me gusta mucho, que es ver partidos de fútbol. Sí, me alivia mucho, me distrae mucho, me relaja mucho. Y por último, ¿a qué le tiene miedo Eduardo Mendicuti? A un montón de cosas. La verdad es que soy una persona llena de miedos, y como los tímidos cuando somos tímidos compensados, y los temerosos cuando somos temerosos compensados, puedo llegar a ser temerario, ¿no? Y algunas veces lo he sido en mi vida. Pero tengo muchos miedos y no me avergüenzo de ellos. O sea, si eso se llama cobardía, a lo mejor es cobardía. Pero sé superar los miedos. Y supongo que eso se llama valor en algún sentido, ¿no? El valor no consiste en no tener miedos, sino en saber superarlos y en reconocer los miedos y en convivir con los miedos de uno, ¿no? Y en saber que los miedos pueden mutilarte y pueden castrarte y pueden inutilizarte y pueden hacerte perder oportunidades en todos los sentidos, en el sentido vital, en el sentido cultural, en el sentido sentimental, en todos. Por tanto, hay que atreverse, ¿no? Y yo muchas veces soy atrevido. Esto parece contradictorio con ser miedoso, pero no. Tengo miedos, muchos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.